Neuroeducación. Las emociones que nos ayudan a aprender. Es importante al iniciar este curso de neuroeducación y cómo las emociones se pueden desarrollar con distintas herramientas en el aula para estimular y desarrollar un verdadero aprendizaje significativo para nuestros estudiantes, conocer la importancia de la neuroeducación. En las últimas 2 décadas, es decir, a partir del año 2000, se empezó a trabajar en las distintas facultades y procesos de educación con la neuroeducación, que es la ayuda de la neurología, la neurociencia, la didáctica, la educación y la psicología educativa. Es decir, un conjunto de ciencias que se ayudan para aprender a desarrollar al máximo el aprendizaje y a conocer cómo aprendemos a través del cerebro. Es importante reconocerlo, saber, entender y cómo podemos estimular para que se dé lo que conocemos como un verdadero aprendizaje significativo. Aquí es importante entender que la neuroeducación nos va a brindar herramientas para que como profesores, mediadores, orientadores, guías o, por qué no, planificadores del hecho educativo, es decir, planificadores instruccionales y de currículos, nos permitan desarrollar de una manera significativa, coherente, holística, el proceso de aprendizaje, con el fin último que el estudiante se construya su propio conocimiento y aprenda no para hoy, no para mañana, sino para la vida misma. Recordemos que la educación es un proceso continuo y saber, entender, conocer cómo aprende y cómo se desarrollan nuestros procesos cerebrales es importante para tomar las herramientas, las estrategias en el momento determinado. Las emociones juegan un papel importante. Algunos autores hace ya muchos años han dicho que emociones, a mayor emoción, mayor aprendizaje. Por eso la neuroeducación toma en cuenta el papel fundamental que juegan las emociones. ¿Por qué? Porque permite gestionar el desarrollo integral de nuestro ser, es decir, del ser de todos los seres humanos, pero principalmente de nuestros estudiantes, a los que estamos guiando en distintas etapas. Gestionar las emociones desde la primera infancia, la juventud y también en la adultez es importante. Y el cerebro, junto con las emociones, juega un papel fundamental. Por eso, la neuroeducación, ayudada científicamente desde la neurología y la psicología, ha hallado en estudios en los últimos años que las emociones juegan un papel fundamental en el desarrollo del proceso de aprendizaje. Por eso, como decía anteriormente, este dicho que utilizan algunos psicólogos educativos, algunos pedagogos, que a mayor emoción, mayor aprendizaje. Es vital, pues, que tengamos en cuenta que las emociones positivas, las emociones que estimulen una actividad en concreto, va a ser significativa para el estudiante. Y acá la neuroeducación juega un papel fundamental. Por otro lado, también la gamificación. Cuando hablamos de gamificación, hablamos de los procesos del juego como proceso de aprendizaje, los entornos digitales y también los entornos palpables. Es decir, se conjugan las emociones, la gamificación, las actividades lúdicas y lo significativo para promover un verdadero aprendizaje significativo tangible. Ya no basta solamente con el área teórica y práctica que maneja un estudiante en la resolución de un problema, en entender algún concepto, en discernir, sino que el proceso de emociones es vital. Cuando la neuroeducación, apoyada en la didáctica y en la educación, habla de un aprendizaje significativo, como ya lo planteaba Piaget, Ausubel, Brunner, padres de la psicología constructiva y educativa en los últimos años, en las últimas décadas, hablaba de la importancia de un aprendizaje real.
La neuroeducación viene a invitarnos a desarrollar un aprendizaje real. Cuando hablo de un aprendizaje real, es un aprendizaje que signifique, que sea tangible, es decir, que quede para la vida misma del estudiante. Es decir, relacionar ese contenido que estás explicando, ese, esa materia, esa actividad que estás desarrollando en el aula de clase, en tu currículo, en tu programa de estudio, llevarlo a hechos reales que le signifiquen a los estudiantes. Y acá la gamificación, es decir, aprender jugando, que no es un concepto nuevo, es un concepto que ya la UNESCO desde 1996 venía planteándole a los docentes a nivel mundial. Aprender, cuando el niño, cuando el adolescente, o en general, cuando jugamos nos quedan las palabras, nos quedan los recuerdos, nos quedan las acciones. Por eso, en el aula, utilizar la gamificación desde el punto de vista de entornos digitales, pero también en la práctica face to face, cara a cara con nuestros compañeros, permite un desarrollo constructivo de un aprendizaje. Vuelvo a retomar la temática del aprendizaje real. El aprendizaje real es el aprendizaje que verdaderamente le significa algo al estudiante. Y aquí intervienen dos procesos, la motivación, el significado y el hecho tangible, o varios elementos. Por ejemplo, si un estudiante está motivado, quiero que te enfoques en la materia que das, en la actividad que estás dando. Si el estudiante está motivado, tiene suficientes estímulos de acuerdo al desarrollo que diste en tu clase, va a aprender y le va a quedar. Ahora, el papel que juega el docente y la neuroeducación para ayudar a ese proceso es saber elegir las herramientas y saber cómo funciona nuestro cerebro. Está demostrado que cuando estimulo, cuando hago más amena, más divertida o más constructiva una temática de clase, es más probable que a mediano, corto y largo plazo el estudiante recuerde lo que hicimos, lo que realizamos y cómo lo hicimos. Por ello, hay estudiantes que vieron una clase específica hace 15, 20 años, o nosotros mismos hemos aprendido algunas cosas, pero con una emoción que el profesor o la escuela en su entorno planificador hizo una actividad que nos motivó y la sabemos hacer. Por eso invitamos a los profesores, a los docentes, que cuando realicen las actividades, no importa cuál sea tu temática, lo lleves a la realidad más posible, que a ese estudiante le signifique algo, que le sirva para la vida. Es ahí donde, a través de la emoción, de un ambiente positivo, de un ambiente ameno, de un ambiente estimulante y de una planificación constructiva, basada más en el proceso, en el desarrollo de las cualidades que en la calificación, que sabemos que sí, es muy importante en el desarrollo educativo, pero el proceso cualitativo, el proceso de desarrollo es lo más importante. Recordemos que ya no estamos en un mundo solamente de teorías y conceptos, sino de gestionar emociones para desarrollar la vida misma. ¿Por qué? Porque la dinámica educativa, la dinámica histórica de los procesos han venido evolucionando. Por eso es importante que tomemos en cuenta el saber impartir actividades amenas, no importa la temática, llevarla a lo real, que el estudiante sepa para qué sirve esa actividad que está realizando, que le quede, para qué en su día a día, para qué le sirve en la vida misma esa actividad que está realizando o esa materia que está viendo. Por eso debemos relacionar lo más posible nuestras actividades, pero también generar emociones. Y las emociones positivas, perdón, alegres, entusiastas, estimulantes, son importantes. Se ha demostrado desde el punto de vista neurocientífico que el cerebro, a mayor estimulación, motivación, mejor aprende. Y es ahí donde debemos tomar en cuenta las emociones y la motivación. La motivación es un acto interno desde el punto de vista psicológico, como nos lo ha explicado la psicología a lo largo de la historia,
pero necesita de un estímulo. Y el estímulo, nosotros como profesores, como docentes, debemos buscar salirnos de la zona de confort, salirnos del status quo. Sabemos que hay un programa educativo, sabemos que tenemos que lograr desde un punto de vista pragmático que el estudiante desarrolle ciertas habilidades y destrezas en nuestras aulas, pero también necesitamos que el estudiante aprenda para la vida. Cuando uno aprende para la vida, me va a servir en el próximo año, me va a servir en la carrera que vaya a estudiar o en la carrera que estoy estudiando o en el desarrollo laboral que tenga como persona en el día a día. Por eso, la importancia es que la estimulación genere una motivación en el estudiante de aprendizaje constructivo e integral. Cuando hablamos de aprendizaje integral, como lo dice la UNESCO desde el año 1996 con el informe Delors y luego en el 2015, es crear un estudiante que sea autónomo, participativo, crítico, empoderado, reflexivo, incluyente y, por supuesto, holístico y responsable de sí mismo, respetuoso, coherente y que sea conocedor del contexto regional, local y mundial en donde se desenvuelve. Es una meta alta, es una meta importante para formar en un individuo. Ahora, los profesores, las profesoras, los mediadores deben tomar en cuenta las herramientas de saber gestionar emociones, saber flexibilizar las actividades, salir solamente de ese proceso de calificación, sino de generar un proceso estimulante y motivador con su clase, con su actividad, llevándolo a lo real. Y donde la emoción y donde la motivación estén de la mano. Repito, como lo dije al principio de esta videoclase, a mayor emoción, mayor aprendizaje. Emociones positivas, emociones entusiastas y saber gestionar las emociones. El desarrollo de las emociones es variable. Ya sabemos a través de la teoría de la inteligencia emocional y de los desarrolladores e investigadores en inteligencia emocional como Goleman, Meyer, entre otros tantos, que no podemos estar alegres las 24 horas, pero podemos saber gestionar. Puedo ser feliz así esté pasando un problema. Puedo ser feliz así esté en una situación no muy amena en mi entorno. Entonces, saber gestionar las emociones, la rabia, el dolor, lo positivo, las alegrías, es vital en que el educador aprenda a desarrollar en toda su gama de actividades a lo largo de un periodo escolar, de un año escolar o de su práctica diaria. La neuroeducación nos invita a reconocer que cuando las emociones y la motivación, o mejor dicho, cuando la emoción y la motivación están presentes en una clase, hay una neuroconexión, hay conexión entre las neuronas e inclusive se generan nuevas neuronas. Es decir, vemos la importancia de cómo unir la motivación y la emoción en una actividad didáctica genera una conexión neuronal y a su vez pudiese generar nuevas neuronas para aprender en esas neuronas espejos que observan, que miran y realizan esa actividad. Pero también permite un desarrollo, si bien en la niñez y adolescencia, también en etapas avanzadas de edad. Este es un proceso de neuroeducación unido a la didáctica, no es un proceso que solamente está en el desarrollo de la primera infancia y la primaria y secundaria, que son obviamente los pilares fundamentales del proceso del desarrollo del estudiante, sino que también a lo largo de la vida. Por eso, al generar actividades ricas, variadas, estimulantes y adecuadas, pero sobre todo reales, permitiremos conexiones neuronales y pudiésemos generar, de acuerdo a la neurología, a la neurociencia, nuevas neuronas que permitan el desarrollo de un aprendizaje
significativo, verdaderamente significativo. Debemos la importancia de reconocer y entender. Ahora bien, la gamificación dentro de la neuroeducación, de la neurodidáctica. El juego es importante. Ya vemos los niños que desde que estamos, desde niños, desde la primera infancia, luego en la adolescencia y en el transcurso de la vida, ayuda no solamente a la socialización, sino al desarrollo del habla, al desarrollo de la motricidad fina y gruesa, también al desarrollo de la memoria, la clasificación, al proceso de inferencia, de análisis, de reflexión. Todo eso se puede hacer con un juego. A veces, muchos profesores, muchos docentes, en distintas áreas académicas, ven el juego como una pérdida de tiempo. Pero podemos hacer un juego en química, podemos hacer un juego en física, en matemática, en biología, en cualquier área académica. Se ha demostrado, las distintas universidades como Cambridge, Oxford, Harvard, han demostrado en los últimos 30, 40 años que al introducir juegos, juegos didácticos, juegos de conocimiento, juegos de aprendizaje divertidos y amenos en una materia, el aprendizaje y el desarrollo de las habilidades es mayor al que no lo tiene. Obviamente, el profesor, la profesora debe saber en qué momento o en qué áreas introducir el juego en un momento determinado. Dependerá de la planificación, pero sobre todo de las ganas, del entusiasmo y de la investigación del profesor, de la mediadora, de guiar y dirigir ese proceso. Por eso las actividades extracurriculares, fuera de la escuela o en la misma escuela en los últimos años en distintos países, permite que los estudiantes aprendan significativamente más una materia que en la misma clase que da el profesor, ¿no? Y cuando tú vas, ¿por qué sucede esto? Es por el juego que está realizando un mediador con una materia específica. Por eso, no subestimemos el proceso de juego. Los invito a que cuando planifiquemos, a cuando realicemos, apliquemos estos procesos. La neuroeducación es enfática en este proceso. La gamificación y la tecnología va de la mano en este proceso. ¿Por qué tecnología? Aplicaciones como Kahoot, que seguramente conoces, permiten desarrollar diversos tipos de juegos y han producido un desarrollo de aprendizaje muy alto al tradicional en los últimos tiempos, u otras aplicaciones que tenemos en la actualidad en cualquier ordenador o en cualquier institución que utilizan. Debemos coordinar, planificar nuestras actividades de acuerdo a unas temáticas de juego. Y en ese juego que estemos realizando, en entornos virtuales también, no hay que huir a ninguna de las temáticas. La gamificación la vamos a utilizar virtualmente y también tradicionalmente desde el punto de vista lúdico, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta la gamificación, las herramientas tecnológicas de incluir en nuestras actividades. La neuroeducación es clara en este proceso. Gamificación, herramientas tecnológicas, emociones y motivación forman parte de esta sinergia que la neuroeducación nos trae en el proceso. Psicología, educación, didáctica y, por supuesto, neurociencia, que permite un desarrollo de un verdadero aprendizaje real y que potencie a los estudiantes. En otra gama de ideas es importante conocer que, y entender, conocer y entender que la neuroeducación nos habla de un proceso muy importante y es los estilos de aprendizaje. Saber entender, saber conocer que no todos aprendemos de la misma manera. Es algo ya que en las últimas décadas hemos conocido como profesores, como educadores, y que nos advierte la pedagogía y la ciencia de la educación y obviamente la neurociencia, que todos aprendemos de manera distinta. Y es deber de los que somos responsables del hecho educativo, directores, profesoras, coordinadoras, desarrolladores de programas de educación, de saber entender que todos tienen su momento y que es nuestro deber
como profesores, como garantes del hecho educativo, de la práctica educativa, saber a través de un diagnóstico, a través de distintas herramientas, cómo mi estudiante aprende, cómo puedo desarrollar un contenido, cómo lograr el nivel en un área específica, por ejemplo, en la resolución de operaciones combinadas o ecuaciones en un grupo de estudio, en el desarrollo de mi materia de biología. El deber de un profesor es lograr que el estudiante se sienta menos, entienda, comprenda y logre el desarrollo de esas habilidades. No por el fin de la calificación, porque terminó el curso o va a terminar el curso o necesitas pasar la calificación, sino entender que es para el desarrollo integral y mismo del estudiante, no de la cuantificación. No es solamente teoría y conceptos los que trabajamos en la actualidad, sino gestionar emociones. Aprendizaje verdadero. Aprendizaje real. El aprendizaje real es el que queda para toda la vida. Por eso, si un niño fue educado en su escuela y en su familia con valores, con educación, con responsabilidad, con respeto, en sus primeros 10 años, en sus primeros 15 años, lo más probable y lo más seguro desde el punto de vista científico, desde el punto de vista sociológico, es que el estudiante lo vaya a practicar en la universidad, en su trabajo y en su vida familiar y en su vida en sociedad. Por eso, la importancia de tomar en cuenta cuando estamos educando, cuando estamos formando, en cualquier área académica, escoger las herramientas específicas, necesarias, que ayuden a enriquecer a todo el grupo de estudio, no a uno, a dos, a todo el grupo de estudio, tomando en cuenta sus estilos de aprendizaje y utilizando estrategias específicas. La neurodidáctica toma en cuenta, hablando de la neuroeducación, también la didáctica, apoyándose en la neuroeducación, utiliza diversos tipos de estrategias. Y una de las que ha estado en boga en los últimos 25 años aproximadamente, y ya desde el 2015 al 2023, 24, en los últimos años, a nivel global, es el desarrollo y uso de estrategias didácticas con el uso y práctica de las inteligencias múltiples del profesor Howard Gardner. ¿Y qué nos dice el profesor Howard Gardner? Que hay estrategias para el desarrollo del pensamiento verbal lingüístico, de la inteligencia verbal lingüística, de la inteligencia matemática, de la inteligencia interpersonal, intrapersonal, de la inteligencia naturalista, de la inteligencia espacial y de la inteligencia musical. Es decir, aproximadamente al menos 8 tipos de inteligencia. Es decir, que el ser humano, desde el punto de vista de Gardner, el psicólogo y profesor de la Universidad de Harvard y jefe del Proyecto Cero, el ser humano cuenta al menos con 8 tipos de inteligencia y a su vez nace con ella y lo que debe hacer el proceso educativo, la cultura educativa es potenciarla. Y la neuroeducación nos invita a través de diversas estrategias a conocer cómo el desarrollo de nuestro cerebro influye en este proceso de aprendizaje. Entonces, gamificación, herramientas tecnológicas, emociones y motivación son partes esenciales de la praxis pedagógica en la neuroeducación. Vamos a leer algunos artículos y ejemplos de estrategias educativas en un link, en un enlace que vamos a dejar acá en el curso de neuroeducación. Las emociones nos ayudan a aprender, que te invito a leer, a descargar y también los libros que vamos a dejar acá para complementar el desarrollo de este curso. Tomemos en cuenta que es una sinergia de la psicología, de la educación, de la didáctica, de la pedagogía, para ayudar al hecho educativo y al proceso educativo.
Te corresponde a ti, profesor, maestra, profesora, educadora, mediadora, pedagoga, tomar en cuenta estas herramientas y abrirte a un nuevo mundo de posibilidades de motivación, de estimulación, de integración y de la formación de un verdadero estudiante crítico y constructivo.